Saludos cordiales a tan significativa audiencia desde la ciudad de Maracay. A propósito de estas primeras jornadas de investigación e innovación virtual de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Soy la doctora Sandra Jiménez Rodríguez, agradezco a sus autoridades y especialmente a la doctora Maya Fernández, directora de investigación del área Ciencias de la Educación. Referirse a la pertinencia de las tecnologías digitales con la educación a distancia para la orientación del proceso de aprendizaje del adulto en estos tiempos, cuando el proceso educativo ha cobrado un giro, su soporte también merece ser el adecuado y conveniente, congruente con el sistema educativo del país, siendo en Venezuela el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación quien lo tipifica como el sistema educativo al conjunto orgánico y estructurado conformado por subsistemas, niveles y modalidades de acuerdo con las etapas del desarrollo humano. En ese marco se organiza el sistema educativo en subsistemas, integrado por la educación básica y universitaria, así como la integración de los niveles respectivos y las modalidades como variantes educativas, frente a lo cual interesa enfocarse en la educación de jóvenes, adultos y adultas, lo cual el artículo 29 de la Ley Orgánica de Educación y el artículo 39 de su reglamento afirman: la educación de adultos se desarrollará conforme a una estructura curricular y administrativa que permita establecer programaciones y estrategias metodológicas flexibles a fin de facilitar el acceso de la población mayor de 15 años. Acogerse a ese marco legal es fundamental cuando el educando es el adulto, cuyo proceso se define dentro de la horizontalidad y facilitación del proceso de aprendizaje, develando en la raíz etimológica de la andragogía del griego gesanet, que significa hombre, y afoja, que significa guía o conducción, orientada a educar personas adultas en contraposición de la pedagogía que está orientada a los niños. Centrada entonces la andragogía en favorecer el desarrollo personal de los participantes adultos frente a una realidad donde el confinamiento fuera del contexto universitario, como lo estamos viviendo en estos momentos, le asigna un rol fundamental a la educación a distancia, con pertinencia en las tecnologías digitales, trayendo a colación la interacción con los sistemas de aprendizaje que, de acuerdo a lo propuesto por Weichert 2001, se sustenta en tres ejes emergentes. El primero, basado en nuevas arquitecturas de software y hardware integrados a objetos cotidianos. Segundo, mostradores de una funcionalidad que superase la suma de sus partes. Tercero, conductores de experiencias coherentes en entornos del mundo real. Inspirado en ello, se amplía la posibilidad de lograr entornos incluyentes con mayores posibilidades de inclusión, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje del educando. De allí que entonces me propongo plantear algunas de estas propuestas tecnológicas. EduPUN es una de estas tecnologías cuyo neologismo es usado en inglés para referir a su creador Jim Cron 2008, una ideología concerniente a las prácticas educativas que resultan de una actitud tipo hágalo usted mismo. Muchas aplicaciones instruccionales pueden ser descritas como educación, pero probablemente Cron sea el educador en alfabetización digital más famoso del mundo, teniendo la capacidad de una didáctica que trasciende más allá de lo formal, mostrando de manera ejemplar cómo la combinación de comunicación educativa y tecnología vinculan el aprendizaje con la promoción de la creatividad, trascendiendo de lo estrictamente educativo. Otro es la educación personalizada,
basado en una visión holística de la persona y de sus necesidades sociales y culturales, con metodologías y lecciones que no pueden ser separadas del todo de este fundamento psicológico y filosófico de acuerdo a lo definido por García 2011. Sin embargo, con creatividad se pueden adaptar ciertos aspectos del sistema de educación personalizado para incorporarlos en proyectos educativos de otro estilo, haciendo uso de materiales y espacios desde cualquier ámbito. Por su parte, el aprendizaje inclusivo sostiene Peña que se refiere a una plataforma de aprendizaje digital integrando una serie de servicios y tecnologías de apoyo que representan un ecosistema de aprendizaje en línea, el cual es interactivo, inteligente, inclusivo, accesible, usable, ubicuo, adaptativo, multimodal y diseñado para todos. Sistema que actúa como elemento facilitador de la interacción entre usuario, objetos y actividades de aprendizaje, cuyo público objetivo son las personas con diversidad y quienes no han utilizado tecnologías digitales por miedo, tecnofobia o por inaccesibilidad. Referirse al conectivismo implica la interacción de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización. Acá el aprendizaje actúa como un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes, es decir, que no están por completo bajo el control del individuo. El aprendizaje, según Siemens 2004, puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o una base de datos, enfocados en conectar conjuntos de información especializado, siendo una habilidad lograr las conexiones entre áreas, ideas y conceptos instalados desde las iniciativas de el ser con los otros hasta lograr una red de conexiones. Por su parte, la educación expandida se refiere a una modalidad educativa que combina elementos propios de la educación formal, la enseñanza informal y el uso de las nuevas tecnologías de manera que apuesta por un aprendizaje permanente, donde Internet constituye el vehículo para que la información se pueda extraer y citar de múltiples fuentes, sosteniendo Maguriki 2009 que las herramientas colaborativas posibilitan a cada persona la construcción itinerario formativo a la medida, que responde a sus intereses y actitudes. La premisa sobre la que se basa esta modalidad es que el aprendizaje y la educación pueden generarse en cualquier momento, lugar, dentro y fuera de las paredes de las instituciones educativas. Otra de las propuestas que les planteo es el aprendizaje invisible. Es una propuesta conceptual que surge como resultado de varios años de investigación y que procura integrar diversas perspectivas en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano, especialmente relevante en el siglo XXI. Esta mirada toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de aquellos metaespacios intermedios. Bajo este enfoque, para Cobo y Morab 2011, se busca explorar un panorama de opciones para la creación de futuros relevantes que den respuesta a la educación actual. Este aprendizaje no pretende proponer una teoría como tal, sino una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas, descrito como un protoparadigma en fase beta. A modo de conclusión, quiero cerrar la idea destacando que las tecnologías digitales
sirven de apoyo al aprendizaje y hoy con mayor foco de interés en la tarea de aminorar las distancias para acercar al sujeto en situación de aprendizaje, con el enorme potencial que seguramente posee, valiéndose de innovaciones educativas amenas y diferentes, tales como el EduPON, educación personalizada, aprendizaje inclusivo, conectivismo, educación expansiva y aprendizaje invisible, direccionando de manera fluida las competencias de aprendizaje. Agradezco la atención prestada con énfasis en un pensamiento de Benjamín Disraeli que dice: lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarles las suyas. Muchas gracias.